Recording in progress. Entender muchas cosas que uno de hombre puede entender. Buenos días. Buen día, Lick. Buenos días. Licenciada. Buenos días. Vamos a terminar de explicar el programa de la semana pasada que tenía que ver con lo que son los tipos de datos y algunas operaciones de entrada y salida. Pueden ver que aquí tengo una ventanita que aquí dice input. Input significa entrada, entrada de datos. Entonces, esta es una forma en cómo nosotros podemos ingresar información hacia nuestro código. En este caso, el usuario va a ingresar el dato que se le está indicando. Esto de ingrese un nombre es un rótulo que nosotros colocamos a la hora que utilizamos la instrucción para hacer el input. Entonces, aquí yo puedo entrar datos, le doy OK, y esta es otra instrucción para hacer otro input. ¿Cuántos años tiene? Y esta ventanita de acá es una forma en la cual nosotros podemos dar salida de información. Esta es una forma gráfica, ya que la semana pasada también vimos cómo hacer salida de información en modo consola. Aquí yo tengo lo que es una combinación de un rótulo, tu nombre y edad, 2 puntos, con lo que son contenidos de variables. Una variable donde guardé el nombre que se había ingresado anteriormente y la edad. Estoy imprimiendo el contenido de 2 variables. Esos datos o esta forma de hacer entrada y salida, ya vamos a ver las instrucciones, cómo se utilizan. Y aquí yo también tengo salida del mismo programa, solo que esta salida de aquí es en modo consola. Y la hacemos utilizando la instrucción system out println, que sí la vimos la semana pasada, la utilizamos. Si mal no recuerdo, en este código nos habíamos quedado acá. Empezamos a ver las variables de tipo wrap. Bien, y habíamos visto un primer ejemplo declarando una variable como un byte wrap. Y empleamos un método para convertir, que sabemos que el byte es un dato numérico entero. Y lo que queríamos hacer era convertir ese número a una cadena de caracteres. Y lo hicimos utilizando un método que se llama toString, o sea, a cadena de caracteres. Eso es lo que significa toString. ¿Quién puede utilizar este método toString? Este método, ven, lo está usando la variable numpeg-w. Y esta variable es una variable byte write. ¿Por qué sabemos que byte es un wrap? Una variable wrapper. ¿Cómo distinguimos ahí que se trata de una variable wrap? La mayúscula. Por la B mayúscula. Exacto, porque la primera letra de esta variable comienza con mayúscula, a diferencia de las variables normales
Ya, por ejemplo, este byte de acá, que inicia con la letra minúscula. ¿Cuál es la diferencia entre una variable normal como estas, byte, short, etcétera, que comienzan con letra minúscula, y una variable tipo wrap? ¿Cuál es la diferencia? La RAP puede usar métodos. Que las variables tipo wrap pueden utilizar métodos. Aquí está el ejemplo. Este toString es un método, o sea, tiene una función específica. Convertir a cadena de caracteres un valor que no lo es. Y únicamente las variables de tipo wrap van a poder hacer uso de ese tipo de métodos. Miren, ahí lo pasé a variable normal y me está dando un error porque no reconoce el método toString. Otro ejemplo. Vamos con esta parte de aquí. Tenemos una variable cuyo nombre es real W y la definimos como tipo float. Float es el tipo numérico, ¿verdad?, que puede contener decimales, o sea, que contiene decimales. Pero la definimos como un wrap porque, aquí está, la primera letra está en mayúscula. Después, a real W, yo le estoy asignando un valor, el valor de 123.45. ¿Qué significará este float que yo tengo antes del número? Bueno, ¿se recuerdan que la semana pasada les dije que este tipo de dato, el float, tiene la particularidad de que cuando nosotros le asignamos valor, vamos a buscarlo acá, esto fue lo que vimos la semana pasada, cuando nosotros le asignamos valor a un float, tenemos que decir que se trata de un float con la letra F al final, porque si no, el compilador entiende que la variable es un double, perdón, que este dato es un double. Y querer guardar un valor de tipo double en una variable de tipo float, no coinciden los tipos de datos. Y ahí me da un error de compilación. Miren. Entonces, para que entienda el compilador que sí, que este 124.512 es un float, le pusimos la F al final. Es el mismo caso, acá. O sea que en lugar de poner la F al final, yo puedo anteceder la palabra float, indicando este 123.45, interprételo como un float para poderlo guardar en esta variable. Ahora, tengo otra variable que es un tipo byte y se llama convert1. ¿El byte acepta decimales, sí o no? ¿Qué creen? ¿Acepta decimales el tipo byte? No, Lick. No, ¿verdad? Es un tipo de dato entero. Entonces no acepta decimales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, tengo definida convert1 byte. Solo acepta enteros. Y a esta variable convert1 yo le quiero asignar el valor de la variable real W. ¿Qué tipo de dato es real W? ¿Acepta decimales, sí o no? Sí, Lick es float. Sí, es float. Entonces, a una variable numérica entera, yo le quiero asignar un valor que es numérico decimal. No lo puedo hacer directamente porque me da error. Para poder hacerlo tiene que haber antes un proceso de conversión de tipos de datos. Estoy utilizando un método que se llama byte value. Lo primero, la primera palabra indica a qué tipo de dato lo voy a convertir. Prácticamente me está diciendo byte value. Value es valor. Entonces, valor byte. O sea, convierta real W a un valor de tipo byte. ¿Para qué? Para poder guardarlo en la variable convert1, que es de tipo byte. Ahora, aquí podemos ver lo que sucede con el dato. Después
hago salida de Convert 1. Pero miren lo que está recibiendo Convert 1. Aquí está la salida. 123. Ese es el valor que está guardando Convert 1. ¿Qué pasó ahí? Que obviamente al ser un byte, al ser un numérico entero, no puede contener los valores decimales. Entonces quitamos esa parte decimal. El 123.45, que es float, lo convirtió a un entero. Obviamente solo extrajo los 123 que son enteros y se los pasó a la variable convert 1. Ahí, ese es un caso en donde yo perdí la parte decimal del número. Pueden haber situaciones en las cuales yo solo quiera operar con la parte entera de un número. Entonces puedo convertir, ¿verdad?, ese número a cualquiera de los tipos enteros utilizando el método de conversión necesario para ello. Miren, ya hemos visto dos métodos. ToString, ByteValue. ¿Quiénes los están utilizando? Variables de tipo wrap. Miren. Y acá, ByteValue, ¿quién lo está utilizando? Real W, que también es del tipo wrap. ¿Vale? Ahí está Real W ahora como un float normal, me da error de compilación. ¿Qué me está diciendo? No puede ser referenciado. ¿Qué significa esto? Que el método que escribí aquí no puede ser referenciado o no puede ser utilizado por esta variable, porque Real W es una variable normal. Si quiero utilizar métodos, es a través de los tipos de datos wrap. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tengo otra variable que es wrap. Esta palabra integer con I mayúscula es el equivalente wrap a la variable int. Aquí sí hay que poner la palabra completa. Int significa integer, entero. Si yo la quiero definir como un wrap, pongo la palabra completa. Integer con I mayúscula. Es mi variable entero W. ¿Qué le estoy asignando a entero W, muchachos? ¿Qué estoy haciendo en esa línea de código? ¿Qué estará haciendo en esta línea de código? Interpreten. Está convirtiendo el valor real W a un entero. A un entero. Estoy haciendo uso de un método que se llama INTValue. O sea, convertir a valor entero. ¿A quién estoy convirtiendo en el tipo entero? Al float real W. Exacto, al Real W. Miren, Real W está asociado al INTValue. Entonces, es a él al que lo estoy convirtiendo. ¿Qué es lo que hay guardado en Real W? 123.45. Prácticamente estoy haciendo lo mismo que en esta porción del código, convirtiendo el 123.45 a un numérico entero. Solo que aquí lo convertí a byte y aquí lo estoy convirtiendo a integer. ¿Qué es lo que se va a guardar en entero W? ¿Qué valor va a estar? ¿Va a estar el 123.45 en entero W? El Solo 123. 123. Solo el 123, les repito, es el mismo caso del segmento anterior, ¿verdad? Estoy convirtiendo un numérico decimal a un numérico entero. Por lo tanto, voy a perder la parte decimal del número. Pues nuevamente, entero W tiene el valor de 123.
Ya van 3 métodos que hemos visto. ToString, convertir a string. ByteValue, convertir a byte. INTValue, convertir entero. Esos son métodos de conversión. Pero podemos tener acceso a otros tipos de métodos. Y para ver eso, entremos a ver lo que es un string, el dato de tipo string. Ya lo habíamos mencionado antes. Cuando vimos el cuadrito de lo que son los datos primitivos y no primitivos. Bien. Recordemos que los datos primitivos son los datos básicos, los cuales solo pueden contener un valor a la vez. Y los datos no primitivos son aquellos que se derivan de los primitivos y se caracterizan, una de sus características es que pueden almacenar varios valores al mismo tiempo. Dentro de los no primitivos mencionamos los strings, los vectores y las matrices. ¿Bien? ¿Por qué el string es un dato no primitivo? Bueno, esto se deriva de los lenguajes anteriores a Java y de los cuales el mismo Java pues se deriva o evolucionó a convertirse en Java. Lenguajes como por ejemplo el C básico. Antes de que no existiera Java, yo trabajaba con C, no existía el tipo string, o sea, no existía una definición en ese lenguaje para poder guardar una cadena de caracteres. O sea, es como decir, no existía un dato donde yo pudiera guardar un nombre, una dirección. O sea, no existía. Entonces, para hacer eso, uno tenía que utilizar un vector de tipo char. Ustedes saben que char es el tipo de dato de longitud 1. Entonces, si yo quisiera guardar un nombre, o por ejemplo esta frase, que es la que le vamos a asignar ese dato, hola, ¿cómo estás? Tenía que definir un vector y tenía que considerar cuántas posiciones tiene esta frase. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15. Entonces, hay 15 caracteres en esta frase. Así que para poder guardarlo, yo tenía que declarar un vector de tipo char de 15 posiciones. Y después asignar en cada posición del vector una letra. En la posición 1 del vector iba a estar la H. En la posición 2 del vector iba a estar la O. Y así sucesivamente hasta completar o asignar en cada posición todas las letras de la frase. Bien. Desde ahí se deriva que el string se considere como un dato no primitivo. Ahora, hay una gran cantidad de operaciones que nosotros podemos realizar con datos que son string o alfanuméricos. Un ejemplo. Si yo quisiera, por ejemplo, tengo yo, vaya, en una lista en donde están todos ustedes, número de cuenta, nombre, y digamos que también escribieron el número de identidad. Entonces vengo yo y digo, fíjense que yo quiero sacar de este listado e imprimir otro listado únicamente con aquellos alumnos que nacieron en Francisco Morazán. Y los datos que yo tengo disponibles son número de cuenta, nombre y apellido del alumno y el número de identidad. ¿Cuál de esos 3 datos creen que me va a servir para identificar en qué departamento se nació? El número de identidad. El número de identidad, los 2 primeros dígitos del número de identidad hacen referencia al departamento. Por ejemplo, yo que nací en Francisco Morazán, entonces los 2 primeros dígitos de mi identidad son 08. Eso es lo que significa el 08, Francisco Morazán. Y el 01, los siguientes 2, indica el municipio. 01 en este caso, Distrito Central. Entonces, eso, para poder extraer ese 08 de todo el número de identidad, esa es una operación que manipula datos alfanuméricos. El número de identidad es un dato alfanumérico. ¿Cómo sustraigo yo los 2 primeros dígitos? Ya hay métodos para eso. No tengo yo que inventarlo o programarlo. Ya existen los métodos. Esos métodos se utilizan a través de datos de este tipo. Aquí vamos a ver uno.
sea, un método de manipulación de datos de tipo string. Vean que a esta variable, que se llama cadena, que es un string, yo le estoy asignando esta frase. Hola, ¿cómo estás? Aquí le estoy dando salida, normal, salida en consola. Así que lo que voy a obtener con esa salida en consola es esto. El valor original de la cadena es, e imprimo el contenido de la variable, que en este caso es hola, ¿cómo estás? Ahora yo digo, quiero obtener esto. De esa frase, hola, ¿cómo estás? Yo la quiero modificar y en su lugar voy a tener Ila, Simi, estás. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? Se cambió la letra O y en su lugar se puso la letra I. Es un reemplazo. Operación de manipulación de datos de tipo string. ¿Cómo se hace? Bueno, esto, lo que yo obtengo luego de hacer el reemplazo, tengo que guardarlo en una variable, que es el resultado que voy a obtener. Aquí está la variable donde voy a guardar la frase ya con el reemplazo. Es un string que se llama otra cadena. Digo, a otra cadena le voy a asignar el valor de la cadena original. ¿Quién es la cadena original? Hola, ¿cómo estás? Pero antes de asignarle el valor, voy a utilizar un método que se llama replace, que significa reemplazar. ¿Y qué es lo que voy a reemplazar? Aquí se lo indico entre paréntesis. Donde encuentre la letra O, cámbiela y en su lugar coloque la letra I. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este método replace? Va a venir y va a revisar el contenido de esta variable cadena. Aquí. Te va a decir, ¿dónde está la O? Aquí está. Bueno, quítela y en su lugar ponga la I. ¿Dónde está la O nuevamente? Aquí está. Quítela y en su lugar ponga la I. Va a revisar la cadena completa y va a quitar todas las O y en su lugar va a poner la letra I. Obtengo una frase nueva. Esa frase nueva la guardo aquí, que también es una variable de tipo string. En esta línea le estoy dando salida al resultado que me dio la operación replace, que es esto. Y ese es un ejemplo de cómo podemos hacer uso. Esto ya no es conversión de tipos, ya no son métodos de conversiones de tipos, sino de manipulación de datos de tipo string. ¿Sí? Aquí está otro método. ¿Cómo lo puedo utilizar? A través de un dato definido como string. ¿Tienen consultas hasta ahora? En el caso de querer cambiar todas las vocales, ¿cómo sería? No, ahí lo tendría que hacer replace por replace. Porque el parámetro me da o para modificar un carácter o para modificar una combinación de caracteres. Por ejemplo, si tengo la secuencia CO, donde la encuentre, reemplácela por esta otra secuencia. ¿Sí? Pero no puedo poner busque esta y entonces ahí me las reemplaza con esta otra y esta otra. Ahora, ojo con esto. Miren, van a ir entre comillas cuando escribo el carácter literal que quiero buscar y el que quiero poner en su lugar. Van entre comillas. Pero yo también puedo utilizar variables. Puede ser que aquí yo ponga una variable que diga carácter 1 y dentro de esa variable esté la O. Y después ponga carácter 2, otra variable que tenga almacenado la letra I. Eso se da en situaciones, por ejemplo, cuando yo le pregunto al usuario, ¿y aquí qué letra quiere que busque? Pues esta letra. Entonces eso yo lo guardo en una variable. Y cuando encuentro esta letra, ¿por cuál otra la debo de reemplazar? Entonces el usuario me lo indica, por esta otra. Entonces esa letra también la guardo dentro de una variable. Entonces puedo poner caracteres literales o puedo poner nombres de variables. Y una palabra completa, Lick. Sí, por eso les hacía referencia que no es solamente un carácter, sino que puede ser una secuencia de caracteres. Ahí puede ser una palabra.
Bueno, esto solo es para que nosotros nos demos cuenta de los tipos de datos que existen en Java. Vamos a estar utilizando todo esto en el transcurso del periodo. Ahora vamos a la parte de definición de constantes. Una constante, a diferencia de una variable, ¿verdad? Es una ubicación en la memoria donde nosotros asignamos un valor, o sea, colocamos un valor ahí y ese valor no puede ser modificado durante la ejecución del programa. O sea, yo no le puedo asignar otro valor a esa constante. ¿Cómo se definen las constantes en Java? Bueno, tiene que haber una declaración de tipo. Aquí está. Y asignársele un nombre. En este caso, una constante. Pero antecediendo todo eso, tiene que existir la palabra final. Final. Esta palabra es la que indica que esto es una constante. Después, yo le asigno el valor. En este caso, aquí tiene un valor de 500. Y ahí está, ya la definí. La puedo utilizar. Entonces yo puedo decir, si es una suma, una constante más 5, que me daría 505. Entonces no hay ningún problema de trabajar con ella. Lo que no puedo hacer es algo de este tipo. Constante es igual a 100. Miren, me da error de compilación. ¿Qué dice aquí? Él dice variable, variable es una constante, ¿verdad? Pero ya sabemos que es una constante. Puede que ya tenga un valor asignado. Sí, ya tiene un valor asignado porque yo se lo asigné aquí y ya no lo puedo modificar. O sea, ya no puede en otra línea de código alterar el valor de una constante. Esta es una operación inválida. Lo que puedo hacer es venir a la asignación original y modificarla. Eso sí lo puedo hacer, porque es la asignación original, pero no puede haber otra línea de código después queriendo modificar su valor. Esas son las constantes. Ahora, aquí tenemos dos métodos que son el show input dialog y el show message dialog. ¿Okay? Uno sirve para entrada de datos, el que dice input, y otro sirve para salida de datos, que es el que dice message, o sea, envía un mensaje. Tienen la particularidad de que ambos métodos utilizan modo gráfico. Lo que les enseñé al inicio, que aparecía una ventanita y ingresábamos un nombre e ingresábamos la edad, son estos dos show input dialog. ¿Ven? Show input dialog, ingrese un nombre. Entonces me crea la ventanita con el espacio donde el usuario va a ingresar datos. Otro show input dialog para que ingrese la edad. Estos, cuando es entrada de datos, es obligatorio que el show input dialog esté dentro de una instrucción de asignación. La instrucción de asignación es aquella que asigna a una variable un valor específico. En este caso yo estoy diciendo, a la variable nombre, asígnele lo que se ingrese a través del show input dialog. A la variable edad, asígnele lo que se ingrese a través de este show input dialog. Bien, entonces ahí ambas están en una instrucción de asignación. Miren. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, me está dando un error porque en este caso, y este es otro asunto. Miren, familiarícense con esa instrucción. Variable nombre, sí. Variable nombre, sí, ya sabemos que es una variable. Puede que no haya sido inicializada. ¿Qué significa? Prácticamente esto significa que estamos utilizando una variable que está vacía. Sí, la declaramos, es cierto, pero está vacía. ¿Cómo le estuvimos asignando su valor? A través de un input dialog. Otra cosa. Estos son métodos.
¿Qué son métodos? ¿Mm? Son subrutinas, o sea, son programitas que ya forman parte del compilador y que nosotros, para poder utilizarlos, lo hacemos escribiendo el nombre de esos métodos. Show Input Dialog es un programita. ¿Y qué objetivo tiene? Permitir el ingreso de datos a través de una ventana y guardar lo que el usuario ingresó en una variable. Ese es el objetivo. Entonces, ¿para qué sirven los métodos? ¿O cuál es la ventaja de utilizar métodos? Es la ventaja de que yo ya no tengo que programar ese tipo de operaciones. Simplemente uso el método y me olvido de lo que es la programación de esa operación específica. Y como son métodos, tienen que ser utilizados a través del elemento u objeto que los contiene. Show Input Dialog es un método para poder utilizarlo. No lo puedo usar solo. Para poder utilizarlo tiene que ser a través de JOptionPane. ¿Qué es JOptionPane? Es una librería que nosotros importamos al inicio de nuestro código. ¿Por qué importamos esta librería? Porque íbamos a acceder a los métodos de entrada y salida de datos. Una vez que está ahí con su línea import, puedo utilizar el show input dialog y el show message. Lick, tengo una duda. Ujú. Con usted trabajaríamos solo con este modo de entrada y salida, porque en este creo que solo admite, ¿verdad?, entrada y salida de strings. Así que De para trabajar con otro tendríamos que hacer la conversión ahí directa. Ahí, bueno, ahí por ejemplo la edad es un string. Es un string. Por Para pasarlo ejemplo, sería con el parse int, creo, ¿verdad? Al comienzo. pues sí, con el parse int o puede definir una variable, la variable puede definir como rat para utilizar el int Ujú. value. Sí, si son valores numéricos, vas a tener que Ujú. convertirlos después de capturarlos en la variable. Hay otros métodos de entrada de datos. Sí, el Eh, escáner es más práctico, creo, Lick, incluso para Sí, usarlo. bueno, a mí el escáner nunca me ha gustado, pero yo los dejo a ustedes opcional. Si ustedes quieren, Podríamos usar entonces otro. claro, sí, sí, Ah, claro ok. que sí. Mm, Ustedes pueden ok. utilizar el escáner si se les hace más cómodo utilizar el escáner, ¿verdad? Ujú, Ahí sí. yo lo único que reviso es que cuando ustedes definen sus variables y capturan los datos en esas variables, las variables estén correctamente Ujú. definidas. Pero yo no los Es voy a que, obligar, dígame. es que también miro que el escáner es hasta más práctico para ver cómo se desarrolla el ejercicio, porque nos aparece directamente en consola todo desarrollado. Y con el J8 Pine es directamente en ventana, no hay como un procedimiento. Lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo en modo consola porque ustedes están iniciando en Java, pero Ujú. ya después ustedes van a tener que trabajar, no conmigo, ¿verdad? Pero van a tener que trabajar ya en modo gráfico. Ok, entonces quedamos, si a ustedes se les hace más práctico utilizar el escáner, no hay ningún problema. Lo pueden utilizar. Permítanme. ¿Me escuchan bien? Porque me acaba de aparecer un mensaje de conexión inestable. Sí, se entrecortó Se ahorita, entrecortó. Permítanme. otra vez. Otra vez. ¿Ahora? Por los momentos está bien. ¿Está bien? Bien. Entonces, bueno, son las operaciones de entrada y salida que estamos utilizando en este código. Este show message dialog, darle salida a un dato o una combinación de datos. Entonces, imprimo una ventana, ¿verdad? En donde coloco un mensaje, tu nombre y edad. Y le vamos a dar salida a los contenidos de estas dos variables, el nombre y la edad. Con esto finalizaríamos lo que es la explicación de este código para poder pasar al siguiente tema que son funciones y procedimientos. Ahora antes de eso quiero que vean esto.
public static void main. Main es nuestro código principal. Ok. Este programa se escribió todo el código dentro de main. Eso no significa que siempre vamos a hacer lo mismo, poner todo el código dentro de main. Bien. Ahora que vamos a entrar al segundo tema, funciones y procedimientos, nos vamos a dar cuenta de que podemos colocar código fuera de main. Y ese código que nosotros colocamos son las subrutinas que nosotros definimos. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a explicar rápidamente, antes de que se acabe el tiempo, subrutinas que son funciones y procedimientos. ¿Okay? Una función se caracteriza porque es una subrutina que realiza una o varias operaciones y retorna o regresa un resultado al código llamador, que llamaríamos programa principal, y en este caso de Java sería a main. Y un procedimiento es una subrutina que realiza una o varias operaciones y retorna o regresa un resultado, y no retorna o regresa un resultado al código llamador. Bien. Este tema es un tema toral, no solo para esta clase, sino que para cualquier lenguaje que se esté utilizando actualmente, porque las funciones y procedimientos son la base de lo que es la programación orientada a objetos. Bien. ¿Qué es el método toString? De los métodos que hemos visto, miren, toString, intValue, replace, etcétera, etcétera. ¿Qué son todos estos? Todos estos son subrutinas. En este caso, funciones que retornan un valor. ¿Qué retorna toString? Retorna un dato convertido a string. ¿Qué retorna intValue? Retorna un dato convertido a entero. ¿Qué retorna replace? Retorna un dato ya habiendo reemplazado una secuencia de caracteres. Pero el asunto es que estos métodos, que son funciones, ya están incorporados en Java. Nosotros ahora vamos a aprender a crear nuestros propios métodos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a partir del miércoles. Vamos a dejar la clase hasta ahorita. Y recuerden que mañana hay ejercicio. Ya va a estar colocado en el campus lo que tienen que hacer. Y nos vamos a conectar a las 10:30 para revisar el ejercicio. A las 9:30 estará listo. No, 10. No, va a estar desde antes. El No, ejercicio. a las 10:30 nos conectamos. Ustedes entran a las 10, trabajan en el ejercicio y nos conectamos a las 10:30 para revisar.